Bueno, en el texto, Adela nos plantea el concepto de lo que es la moral y la ética, también teniendo en cuenta como tal el contexto de lo que es el hombre, según sus valores y sus principios, y cómo ésta puede llegar a actuar de manera correcta en la sociedad, o simplemente hacer de su carácter o experiencia ética un caos. En el texto también se menciona sobre el hecho de poder evitar conflictos internos con los demás, pues se puede hacer tomando de esta manera como el camino correcto al momento de adquirir alguna moral propia y hacer de esta un buen uso para la sociedad. También es importante no aferrarse a los malos momentos, según dice el texto, o pensamientos negativos, puesto que eso está ligado a la misma moral. Y si el hombre no deja esto de un lado, su moral puede llegar a tornarse con emociones destructivas, creando así, digamos, como un rencor o un daño a terceros. Por un lado, las personas automáticas, según el texto, son dichas personas que son muy cerradas a sus creencias. Por esa razón, al momento de actuar frente a cualquier situación, no se va como a sentir culpable de lo que ha cometido, sea bueno o malo, ya que según su experiencia y moral, estos hechos realizados están bien por lo que cree, sin importar las críticas de los demás. Por otro lado, existen las personas consideradas como frívolas o estéril, las cuales son personas que no tienen convicciones planteadas y pueden ser útiles para una creación de paz o tranquilidad entre los individuos, puesto que hacen parte de las personas que, por decirlo de alguna manera, son como fáciles de llevar. Sin embargo, ese también denota algo negativo, ya que por su misma falta de importancia a las cosas, dejan de dar la seriedad que se merece y juega un papel como de peón, en el cual la autoridad puede hacer de ellos lo que quiera según sean sus ideales. Así que teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante tener un carácter definido, pero siendo de una manera más flexible a la hora de acatar alguna orden a superiores o consejos de terceras personas, ya que la mejor opción es vivir en tranquilidad y no incitar a la violencia, y también pues dejar de lado también las opiniones negativas de las demás personas, puesto que la experiencia misma se nutre de diferentes situaciones en la vida, sean buenas o malas. Sin embargo, pues ese conocimiento por medio de la experiencia sería muy vaga si solo se obtuvo el pensamiento propio, creyendo que todos los actos que uno hace están bien, que serían las personas automáticas. Y también sería de esta misma manera si nunca tenemos convicción y esperamos que los demás nos digan lo que tenemos que hacer, que esas serían las personas frívolas. En el siguiente texto se hace énfasis en dos conceptos específicos. Por una parte tenemos lo que es la ética kantiana y en la otra el imperativo categórico, la cual es muy importante sumarle a esta última lo que es el concepto de moral y la del deber, puesto que estos son los que hicieron y hacen de los hombres o las personas otro tipo de ser humano, creando en ellos diferentes tipos de leyes comportamentales y hasta leyes normativas. Pues en este punto es donde se entra a evaluar la conducta del hombre y cómo este puede ser usado como objeto de estudio para la ética. Y así determinar de qué manera, en qué lugar, en qué circunstancias y en qué momento se debe actuar correctamente. Pues es decir, se busca la respuesta sobre si el comportamiento humano se da por acción libre o por un imperativo categórico de la razón. Lo que nos da a entender Immanuel Kant es que todas estas acciones ocurren por un espacio y un contexto determinado, logrando al final especificar qué tipo de concepto está haciendo el uso del hombre, logrando entender el proceder de las personas coherentemente en diferentes situaciones. Por ejemplo, la diferencia entre cómo se puede o cómo es la pauta que se debe seguir en una biblioteca a diferencia de un parque, o entre una fiesta y un cine. Todos estos lugares y situaciones hacen que el hombre delimite sus pensamientos y acciones y los acople dentro del contexto que se encuentre y así pues sucesivamente llegar hasta una personalidad y entendimiento completo para pertenecer a una sociedad específica. En relación con lo dicho anteriormente, Kant nos define otros conceptos importantes que conllevan a la respuesta de lo que se pretende estudiar, que es el acto y que es la persona. A lo que dice que el acto es una acción en medida en que está sometida a las leyes de la obligación y también en la medida en que se considera un sujeto en la realización de la misma. Y persona es el sujeto cuyas acciones son imputables de la personalidad moral. Por tanto, no es sino la libertad del ser racional sometido a leyes morales. Esto quiere decir que el imperativo categórico es una ley práctica y moral. Es una ley que está completamente relacionada con las diferentes acciones y nos muestra una conciencia real de nuestras acciones también y cómo esta nos va a delimitar en las personas lo que están haciendo dentro de un espacio determinado, pues ya que hemos relacionado esos lugares anteriormente. Al finalizar, esto nos muestra si las acciones que estamos tomando son correctas o no, generalmente hablando en la sociedad.